Buenas tardes, damos la bienvenida al alumnado del 10º curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura Urbana y Cooperación al Desarrollo, del segundo máster del mismo nombre, y a los asistentes del 8º ciclo de conferencias agroecológicas que hace la Casa Encendida con la Fundación FIAES y la Cátedra Antonio Bello. Esta tarde estará con nosotros la profesora Clara Nichols, que impartirá la conferencia que lleva por título Agroecología y Cambio Climático. La profesora se ha formado como agrónoma y entomóloga. A lo largo de su carrera ha trabajado con diversos cultivos en muchas partes del mundo. Se ha centrado en el estudio de la implementación de estrategias agroecológicas relacionadas principalmente con el control biológico, en el estudio ecológico y socioeconómico de los pequeños campesinos latinoamericanos y los sistemas tradicionales de cultivo. También ha dedicado mucho tiempo a la difusión de este conocimiento. Sus amigos dicen de ella que es una persona entusiasta, defensora de la agroecología, que es afectuosa y que es muy buena comunicadora. Pues no podemos más que sentirnos orgullosos de estar en esta conferencia con la profesora Clara Nichols. Le doy paso. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero primero que todo agradecer la invitación al profesor José Luis Porcuna y a la fundación y a la universidad y a la Casa Encendida, pues que es una gran iniciativa y que ojalá muchas personas se puedan beneficiar de esta interacción entre diferentes organizaciones. Me parece fantástico. Entonces, no siendo más, voy a compartir con ustedes mi escritorio, la pantalla. ¿Me lo permiten un momentito? Perfecto, gracias. Voy a apagar este. Bueno, muchas gracias nuevamente. Yo hoy quiero comentarles o hablarles básicamente de la temática que hemos venido trabajando durante varios años en SOCLA y en una red que se llama la Red Iberoamericana de Agroecología y Resiliencia al Cambio Climático, REDAGRES, que inició como un proyecto de 3 años junto con España también y varios países, 8 países de América Latina. O sea que lo que voy a presentar también es un trabajo conjunto de muchos investigadores, somos 20 investigadores de 8 países, y el trabajo también que venimos realizando con Miguel Altieri, que ya ustedes tuvieron una charla con él, en nuestro Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas, CERIA, y con estudiantes obviamente, del doctorado de agroecología de la Universidad de Antioquia, con el que hicimos mucha investigación, que les quiero mostrar finalmente la metodología, es cómo evaluar los sistemas resilientes. Bueno, antes de iniciar la temática, creo que ya ustedes seguramente lo han discutido, pero es muy importante pensar cuál es el reto que tenemos para las próximas décadas. Y obviamente la producción de alimentos sabemos que la debemos aumentar de manera sostenible, pero la gran diferencia es que tiene que ser usando la misma base de tierra arable o cultivable, con menos petróleo, menos agua, menos nitrógeno, y ahora en un escenario de cambio climático, de malestar social, de crisis financieras y de pandemias. Entonces, este desafío lo tenemos supremamente claro y sabemos que no lo podemos enfrentar con el modelo agrícola industrial existente y específicamente con las derivaciones biotecnológicas que el modelo hegemónico plantea. Hay muchísima información, muchísimos datos científicos que demuestran que las actividades humanas son las que están causando los cambios en el clima. Hoy tenemos más huracanes, más frecuentes, más fuertes, severas sequías en otras regiones, eventos de precipitación extrema en algunas otras, como en el caso donde yo me encuentro aquí en Colombia, grandes inundaciones, olas de calor. Entonces, creemos que tenemos suficiente evidencia científica. El panel intergubernamental de cambio climático ha mostrado en sus últimos informes datos alarmantes y serias alarmas de qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Y cuáles son los cambios que solamente que tenemos que hacer, porque con un incremento de 4 grados centígrados en la superficie de la Tierra pues puede causar grandes
catástrofes. También hay cambios en el promedio de precipitación. Ustedes ven desde el año 1986 y la predicción para el año 2100. Desafortunadamente, muchos de estos informes plantean que vamos a alcanzar todos estos problemas y las predicciones están dadas para el año 2050. Sin embargo, ya las estamos evidenciando. Otra quizás crítica constructiva que yo le presento a estos informes, siendo muy importantes, los informes del IPCC, es que siempre muestran a la agricultura como la causante del cambio climático. Y yo creo que es muy importante diferenciar cuál es la agricultura que está causando el problema. Y también quiénes son los productores del cambio climático y quiénes son los receptores del cambio climático. Entonces, esas dos avenidas de mirar la problemática, desafortunadamente en estos informes no se ven. En nuestro grupo nosotros creemos y desde digamos, desde la perspectiva agroecológica creemos que para enfrentar el cambio climático necesitamos de todas formas fortalecer la resiliencia, porque nosotros creemos que un agroecosistema es resiliente si es capaz de seguir produciendo alimentos después de haber pasado por este evento, ya sea una sequía o una tormenta. También la resiliencia puede trabajarse desde el punto de vista no solamente del cambio climático, sino también desde, por ejemplo, cuando tenemos un incremento repentino de precios del petróleo o escasez de insumos externos. Entonces los agricultores tienen que prepararse y poder seguir produciendo a pesar de que no tengan insumos externos de tipo derivado del petróleo. Bueno, volviendo al cambio climático, quiero decirles que en nuestro trabajo que hicimos durante más de 5 años, lo que pudimos observar aquí en América Latina es que muchas comunidades rurales tradicionales y de campesinos, digamos, agricultores, parecen afrontar la situación a pesar de las fluctuaciones del clima. Es decir, ellos se preparan para el cambio climático, minimizando pérdidas en la productividad mediante el uso de muchas de las prácticas agroecológicas que nosotros fortalecemos en nuestra ciencia. Es por eso que nosotros consideramos que el conocimiento indígena milenario que ha nutrido pues, los agroecosistemas tradicionales y que ha perdurado a través de los siglos, este es el punto de partida para nosotros poder establecer cómo tendrían que ser los sistemas resilientes. ¿Por qué? Porque estos sistemas tradicionales, nosotros los vemos como modelos de resiliencia, ya que ofrecen una alta gama de opciones, de diseños, todos ellos incrementan la biodiversidad, pero aquella biodiversidad funcional, ya sea con especies de plantas o diversidad genética, lo han establecido y lo han em, diseñado en sus fincas por siglos, en sus campos de cultivo, y por eso es que nosotros consideramos que esos modelos refuerzan la resiliencia y nos ayudan a nosotros a rediseñar los sistemas agrícolas. Entonces, lo que yo quiero llevarlos a ustedes ahora en algunas diapositivas es por un tour por América Latina, donde nosotros estuvimos trabajando antes de iniciar el proyecto o en los primeros años del proyecto, visitando comunidades indígenas, campesinas, milenarias, donde observábamos qué hacían los agricultores después de un evento climático extremo. Este es el caso de los guaruguaros, esto es en el corredor Cusco-Puno en Perú, donde básicamente estas comunidades campesinas e indígenas están ubicadas en zonas supremamente altas, están ubicadas a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Ustedes saben que el evento climático común en estas condiciones pues es obviamente las heladas y el diseño de los sistemas fueron realizados pensando básicamente qué podemos hacer en estas condiciones. Lo que han hecho ellos son esto que se llama los guaruguares, que son camellones gigantes, como ustedes los observan ahí, rodeados por agua que traen desde el lago Titicaca, y pueden cultivar en medio de heladas. Pero es importante entender cuál es el principio. El principio es que el agua de los canales absorbe el calor durante el día, lo libera en la noche y es posible sembrar cultivos en medio de heladas. O sea, esto es una práctica que la han realizado los agricultores
por mucho tiempo desde los incas, y lo que han hecho es restablecer estos sistemas y les permite por lo menos cultivar estos cultivos andinos que les permite tener y sobrepasar estos eventos extremos. Otro ejemplo en otra zona de América Latina, este es aquí en Colombia, en una zona donde llueve en promedio 8.000 milímetros al año, 8 metros de agua. A veces tenemos regiones en el Pacífico colombiano, en la región chocuana, en el oeste, lindando con Panamá, donde tenemos inclusive zonas que llueve 12.000 milímetros. Es decir, están sometidas las comunidades afrocolombianas constantemente a inundaciones. Las mujeres afrocolombianas se han ideado una forma de producir llamada azotea, que son, ustedes la ven ahí, son camas elevadas a nivel de la cintura, donde básicamente pueden sembrar sus cultivos. Otra forma que lo han hecho también es a través en árboles, colocan de un árbol a otro las canoas de los pescadores que ya no usan, las llenan de compost y ahí pueden sembrar sus cultivos y de esa forma pueden sobrepasar la época de inundación en sus comunidades campesinas. En otra zona de América Latina, pues ya están enfrentados a otro evento climático más drástico, que son las sequías. Esta es en la zona sur de Ecuador, en Loja, donde básicamente lo que hacen es una zona semiárida, llueven 300 milímetros al año, muy poco, distribuido quizás en 2 meses. Entonces los agricultores están expuestos a este evento dramático para muchos agricultores, que es la sequía. Lo que hacen ellos básicamente es un sistema ideado por los campesinos que se llama el orillado. Empieza con la fotografía superior. Ustedes la ven que bajan a las riberas de los ríos, la cercan y antes de que, pues obviamente, van utilizando esa agua residual antes de que se seque el río, ustedes lo ven en estos pequeños montículos donde ellos lo hacen principalmente para poder sembrar sus cultivos, porque utilizan el agua por capilaridad, no podrían sembrar directamente en el agua por los problemas que puede tener de enfermedades. Pero como saben que el río se va a secar, cuando se va secando el río, lo que hacen es básicamente un hoyo donde aplican mucha materia orgánica y de esa forma concentran la humedad para poder sembrar sus cultivos. Esto es un sistema de innovación campesina por necesidad, pero que le ha permitido a muchas comunidades en esta zona de Ecuador a poder quedarse en el territorio. De lo contrario, tendrían que emigrar a la ciudad y a engrandecer los círculos de pobreza en las grandes ciudades. Entonces, estas son innovaciones campesinas de las cuales son importantes por lo menos conocer y entender la racionalidad por qué la hace. Yo les decía que los campesinos, inclusive estos sistemas de Loja, pues tienen el componente de la materia orgánica como elemento fundamental. Y si lo vemos desde el punto de vista de la agroecología, ¿por qué el incremento de la materia orgánica es importante en el escenario de cambio climático? Porque básicamente lo que nos permite la materia orgánica es almacenar agua en el suelo. Y ustedes ven esta gráfica que explica muy bien que por cada porcentaje de materia orgánica podemos incrementar el volumen de agua que se acumula en el suelo. Entonces, con un aumento del 1% de materia orgánica, el suelo puede almacenar 16.7 litros de agua por metro cuadrado. Es decir, que en una hectárea que nosotros adicionamos un porcentaje de materia orgánica, estamos asimilando o almacenando 167.000 litros de agua, que para podernos preparar para el cambio climático, esta es una práctica que es muy, muy importante. Y obviamente, como ustedes lo pudieron observar quizás en la charla de Miguel Altieri, la biología del suelo constituye un elemento primordial, fundamental para mantener la estabilidad de los sistemas agrícolas. Y aquí, desde el punto de vista del cambio climático, pues hay una gran diferencia en tener o no tener esta biología del suelo, especialmente las micorrizas. Las micorrizas son
básicamente unos hongos que tienen una asociación directa con los pelos radiculares de las plantas. Y la profesora Mary Jaisme, que ustedes la conocen y que es española, que ha trabajado muchísimo en micorrizas, pues he aprendido mucho de ella. Y ella es una de las personas que dice que las plantas no tienen raíces, sino que tienen micorrizas. Y eso es una bondad muy grande, porque una planta sembrada en un recipiente de 1 litro puede tener hasta 1 kilómetro de micorrizas. Y el pelo radical absorbe nutrientes en ese radio de 2 milímetros. O sea que si nosotros podemos extender esos pelos radicales con las cifas, cuando tenemos micorrizas, esas cifas pueden explorar hasta 80 milímetros, es decir, 40 veces más. Muy importante las micorrizas porque van en busca de agua, eso es el elemento fundamental desde el cambio climático, pero también las micorrizas tienen muchas funciones que son supremamente importantes, disponibilizan fósforo en suelos muy ácidos, donde el fósforo está fijado y las plantas no lo pueden obtener, y también tiene una característica fundamental que son protectoras contra enfermedades. Entonces, mire, 3 funciones muy importantes para garantizar la estabilidad de los sistemas. Entonces, estas redes de filamentos pues extraen nutrientes, agua, de espacios en los cuales las raíces no tienen acceso. Entonces, es fundamental elemento en la resiliencia. Bueno, otro aspecto que ha sido muy característico en zonas, en este tour que los llevo yo por América Latina, es que muchas zonas o campesinos que están en zonas áreas y semiáridas tienen grandes innovaciones como la que acabo de presentar en Loja, pero también muchas de ellas tienen que ver con la cosecha del agua. ¿Por qué? Porque llueve 2 o 3 meses al año y no vuelve a llover, entonces es necesario colectar el agua. Y este es un trabajo muy lindo que lo ha hecho el ASPTA en el nordeste brasilero, en Paraíba, donde hubo un proyecto que básicamente de acceso a agua, de construcción de cisternas de placa, es decir, para la agricultura y construcción de cisternas para las familias. Se trabajó con gente de la comunidad que había migrado a las ciudades, a Río de Janeiro o a Sao Paulo, a ser albañiles y a construir piscinas. Ellos regresaron a sus comunidades y son quienes establecieron el proyecto de las cisternas, un proyecto muy lindo eh, que lo inició Lula y luego Dilma. Desafortunadamente, pues el nuevo gobierno no tiene mucho interés, pero fueron capaces de construir muchas cisternas para la cosecha, como ustedes ven aquí. Este es el caso de la cisterna de Calcedón o esta cancha por donde básicamente lo que hacen es dirigir el agua hacia la cisterna y pueden acumular hasta 50.000 litros de agua en esos 2 meses que llueve en la zona semiárida. Lo otro es cómo se estimula también con un trabajo conjunto con las comunidades el proceso de experimentación y de innovación a través del movimiento campesino a campesino. Y ustedes ven cómo los agricultores tienen muchas innovaciones forzados por las condiciones en las que se encuentran, pero este es el caso de Paraíba, pues tienen las cisternas, que fue un apoyo de ONGs y de gobierno, pero también muchos agricultores empezaron a idear cómo producir usando tejas de barro por donde riegan y permite que esta teja porosa mantenga la humedad, o el uso de las hojas de opuntia, ustedes la ven aquí, de cactus, no sé cómo lo llaman los compañeros que están tomando el curso, pero eso lo ponen en el surco, ustedes ven aquí en esta fotografía, antes de empezar a formar el surco, o cuando están formando el surco, las ponen en hilera, porque esta hoja de opuntia tiene muchísimos cristales, conserva mucha agua, luego adiciona materia orgánica y permite sembrar cultivos en medio del semiárido. La cosecha de agua a nivel de fincas pues ha sido una característica muy recurrente en todos los países donde nosotros tuvimos trabajo, en el caso de México, cosecha de agua de los techos de las casas, algunas cosechas de agua pues ya más elaboradas que tienen mayor capacidad, etcétera. Entonces, vemos claramente que hay como varias estrategias. Uno desde el punto de vista de la condición o del evento climático que están
expuestos los agricultores empiezan a diseñar acompañado de prácticas de cosecha de agua, de prácticas de uso de estas opuntias que tienen muchos cristales que permiten mantener la humedad, de prácticas de acumulación de materia orgánica. Pero también que les quería comentar es otra práctica que es muy usada en la agroecología, que es el uso de policultivos. ¿Por qué? Porque los policultivos exhiben, o hemos hecho muchos trabajos y en la literatura hay muchas referencias que demuestran que los policultivos exhiben mayor estabilidad en los rendimientos y menores declives de la producción que cuando tenemos monocultivos en estas condiciones extremas del clima. En un trabajo que se hizo, por ejemplo, comparando monocultivos versus policultivos, en datos de 94 experimentos con diferentes asociaciones, entre ellos sorgo con guandul, demostraron que para un evento extremo, ya sea, digamos, una sequía o cualquier evento climático extremo en particular, en el monocultivo de guandul fallaría 1 en 5, el de sorgo fallaría 1 en 8, pero cuando tenemos sorgo con guandul, este fallaría 1 en 36. Entonces, básicamente lo que hacemos con los policultivos es prevenir porque fallan menos que los monocultivos. Lo mismo con los sistemas agroforestales. En el trópico bajo, especialmente, usamos mucho los sistemas agroforestales por muchas razones. Una, pues, porque los nutrientes están en el follaje, no en el suelo. Pero desde el punto de vista del cambio climático, yo tengo que decir que por lo menos en café y cacao, cuando se cultivan en sistemas agroforestales y tenemos un nivel de sombra de un 40 a un 60%, esos árboles crean un microclima que protegen a los cultivos a estas altas fluctuaciones de temperatura y también a las bajas precipitaciones, o sea, porque se reduce la evaporación del agua del suelo. Entonces es muy importante. Miren, por ejemplo, en un sistema de café con sombra. Bueno, dependiendo si la sombra es muy densa, tenemos menos evapotranspiración que si tenemos muy poca sombra. Ustedes ven aquí la gráfica muestra claramente que cuando nosotros la pérdida de agua a través de la evapotranspiración es mayor cuando tenemos una sombra muy poca o muy homogénea, que cuando tenemos una sombra de un 40 o un 60%. Y lo otro que ustedes ven aquí con el ejemplo del café, básicamente, bueno, aquí en Colombia se ha promovido mucho el café sin sombra, como el número 5 que ustedes ven aquí, porque tenemos mayores rendimientos, pero desafortunadamente requiere muchos insumos químicos y tiene una baja resiliencia. Básicamente aquí cuando viene la seca, como vino en el fenómeno del Niño aquí en Colombia, esos sistemas tuvieron pérdidas hasta de un 30% en el rendimiento. A medida que vamos complejizando la sombra, ustedes ven monocultivo de sombra, o sea, solamente con inga, o cuando ya tenemos diferentes especies comparado con el tradicional o los cafetales rústicos, pues aquí tenemos no solamente mayores servicios ecosistémicos, pero también tenemos mayor resiliencia. Aquí, por ejemplo, en los sistemas rústicos y tradicionales, quizás no son no rinden tanto el café, pero hay muchas otras especies de plantas útiles, medicinales, comestibles, que cumplen un rol muy importante y que también hacen parte de la economía local. Entonces, el uso resultante de estos diseños que conservan la biodiversidad, también hay una conservación a través del suelo porque se dan las condiciones y se prestan muchos de estos servicios ecosistémicos que son tan importantes. Bueno, otra característica en todos estos diferentes países que nosotros estuvimos haciendo el primer año de investigación, encontramos que todas las comunidades campesinas tienen diversidad genética, porque hace parte de un seguro muy importante en escenario de cambio climático. Entonces, estas variedades tradicionales
cuando usamos estas variedades con estrategias agroecológicas, pues incrementamos su potencial. Y el ejemplo que les quiero mostrar es el ejemplo de las papas nativas de Chiloé. Chiloé es un centro secundario de origen de papas en el sur de Chile. Allí está una ONG que hace parte de nuestro consorcio que se llama CED, Centro de Educación y Tecnología en Chiloé. Este centro ha trabajado en muchas aristas en proyectos de desarrollo territorial con identidad cultural, donde la conservación de papas nativas constituye un elemento muy importante. Sin embargo, aquí se hace un tributo muy especial a las mujeres chilotas, que fueron quizás las mujeres más emprendedoras y más innovadoras en poder conservar estas papas nativas. Cada una de ellas puede tener hasta 400 papas en sus campos, especies, variedades de papa. ¿Por qué ellas conservaban sus papas? Porque las papas, ellas cuando sus hijas se casaban, hace parte de su cultura entregar papas a sus hijas cuando se casan. Entonces, no solamente es un aspecto de tipo ecológico para poder tener más estabilidad en los sistemas, sino también para poder conservar su cultura, mantener su identidad y ser orgullosos de esa identidad. Pues gracias a estas mujeres, el CED pudo rescatar o recolectar 6 segregantes resistentes a la seca. Ahora, Chiloé es una zona donde llueve muchísimo, llueve de los 360 días del año, llueve 360. Sin embargo, han tenido en varios años periodos supremamente secos, donde estas variedades constituyen uno de los elementos primordiales para poder tener en los bancos de semilla in situ de las comunidades de las mujeres que entregan a los agricultores ladinos para poder sobrepasar los impases de la sequía. Todas estas son resistentes a la sequía, muy importante en escenario de cambio climático. Este es otro ejemplo de Jesús León Santos. Esto es el líder campesino de una organización de una ONG que se llama CEDICAM. Ellos recibieron el premio Goldman por la reforestación y la conservación de suelos y de la agricultura sostenible. Ellos hicieron básicamente restauración agroecológica. Pero traigo este ejemplo porque también constituye un elemento muy importante asociado a las variedades tradicionales. México es centro de origen de maíz. Podrían tener miles de variedades de maíz y como ustedes ven en esta gráfica, hay variedades que están más adaptadas a la altura, otras a pocos regímenes de precipitación, otras a muchos regímenes de precipitación y poca altura. En este caso particular estamos en una zona, en la Mixteca Alta de Oaxaca, donde llueve solamente 200 milímetros al año y no vuelve a llover, semiárido. Esta comunidad ha conservado esta variedad de maíz de cajete, muy importante en este escenario de cambio climático. Pero no es solamente la variedad, porque hay muchos piratas robándose las variedades tradicionales de los campesinos sin ninguna compensación. Es también el conocimiento y la forma como siembra. Ellos usan esta herramienta, que es una herramienta la oca, que hace un orificio por aproximadamente de 20 centímetros. Lo que hacen es abrir el hoyo, aplicar mucho compost y luego 4 o 5 semillas de maíz que siembran, y este es el único maíz que está en pie durante la época seca. Entonces no es solamente la variedad, sino el manejo, y cuando aplican prácticas agroecológicas, pues la estabilidad es mucho mayor. Bueno, ¿por qué es importante estas variedades tradicionales? Y les traigo esta tabla que es de Vandana Shiva, del año 2012, donde ella hace una comparación de las variedades de trigo modernas, llamadas variedades Burlock, con las variedades nativas. Casi siempre en agronomía nos han enseñado que el indicador más importante para seleccionar una variedad es el rendimiento. Y si comparamos claramente aquí el rendimiento de las variedades nativas de trigo con las variedades modernas, pues el trigo rinde
3.000 kilos por hectárea, 3.291 kilos, mientras que la variedad moderna rinde 4.600. Si solamente miramos ese indicador, pues obviamente seleccionamos la variedad moderna como la mejor. Pero yo creo que lo más importante de la agroecología es poder aprender a seleccionar otros indicadores que nos pueden mostrar que estas variedades nativas son más importantes aún en escenario de cambio climático. Porque si ustedes miran, por ejemplo, la demanda de agua de las variedades nativas con las variedades modernas, pues las variedades modernas rinden mucho, pero si tienen agua. O sea, 3 veces o 4 veces más agua necesitan. Lo mismo que la demanda de fertilizantes. Las variedades modernas rinden mucho si ustedes tienen agua y fertilizantes, son insumos químicos. Entonces, un indicador que nosotros proponemos es la productividad con respecto al uso del agua, es decir, kilogramo por hectárea por centímetro de agua. Y ustedes ven aquí claramente que las variedades nativas ahora sí rinden más, 620 kilos versus 293 kilos. Entonces, por eso las variedades tradicionales para los agricultores son muy importantes y constituyen un seguro, especialmente en escenario de cambio climático. Nosotros, después de haberlos llevado a ustedes por este tour después del primer año de nuestro trabajo, lo que quisimos construir fue, bueno, junto con esas experiencias campesinas y la agroecología y la ciencia agroecológica, podemos trabajar conjuntamente y entender que cuando tenemos un evento climático extremo, juntos tenemos que trabajar en la resiliencia del agroecosistema. Juntos tenemos que diseñar sistemas que se preparen para el cambio climático, que es lo que han hecho los agricultores por muchos años. Entonces, esa resiliencia del agroecosistema está dada por 3 aspectos fundamentales. Uno es la diversidad vegetal, o sea, los arreglos que hacen los agricultores, ya sean sistemas agroforestales, sistemas de policultivo, el uso de variedades tradicionales o lo que llamamos diversidad genética, la integración animal. El otro aspecto muy importante es el manejo del suelo y el agua. O sea, si no tenemos agua y llueve 2 meses al año, hay que colectar el agua. O sea, la cosecha de agua es supremamente importante. Lo otro, no podemos, si ya tenemos agua acumulada en el suelo, no podemos dejar que se evapore. Entonces, la cobertura del suelo es fundamental. No podemos perder el agua por transpiración, por evapotranspiración. ¿Y cómo lo hacemos? Adicionando mucha materia orgánica al suelo para poder almacenar más agua de la que nosotros, mejorando esa estructura del suelo. Entonces, esto es como un resumen de lo que veníamos presentando con ejemplos. Ahora yo los quiero llevar a las evidencias. Algunos de ustedes pueden recordar el huracán Mitch, que fue en Centroamérica, que impactó principalmente Honduras, Nicaragua y Guatemala. Bueno, el profesor Eric Hall Jiménez, que es colega nuestro y que trabajó muchísimo tiempo en Centroamérica y es uno de los autores del libro Campesino a Campesino, estaba haciendo su tesis doctorado cuando ocurrió esto. Él hace parte de Red Agres y él evaluó, junto con ese movimiento campesino a campesino, evaluó 1.000 fincas convencionales y 1.000 fincas agroecológicas después de haber pasado el huracán Mitch. Y básicamente hizo comparaciones paralelas o pareadas. Comparó estas fincas convencionales en la misma zona con las fincas agroecológicas. Y ustedes ven claramente que lo que pasó con el huracán Mitch no fue tanto los vientos, sino las lluvias que vinieron después del huracán. Y obviamente en fincas donde campesinas, donde básicamente predominaba el monocultivo, siembra en dirección de la pendiente, sin ninguna cobertura, sin curvas a nivel, pues los derrumbes, y ustedes ven aquí la gráfica, fueron mayores en estas fincas convencionales que en las fincas agroecológicas que tenían prácticas como prácticas de conservación de suelo, prácticas de cobertura del suelo, las curvas a nivel, mucha diversidad, pues sufrieron, pero sufrieron menos. Ustedes ven aquí en el resumen por país que todos los países, tanto las fincas agroecológicas como convencionales, tuvieron derrumbes, pero las agroecológicas tuvieron menos derrumbes que las convencionales y se recuperaron más rápidamente. Ese es el aspecto de la resiliencia, la capacidad de resistir el evento, pero también de recuperarse.
Esa es una evidencia. La otra evidencia es el trabajo que ha hecho Fernandito Funes y Luis Vázquez y el equipo de Red Agres en Cuba. Si están interesados, en la página web de SOCLA está el libro solamente de resiliencia al cambio climático en Cuba, donde ellos muestran que después del huracán Ike, claramente las fincas con mayor diversidad sufrieron menos que las fincas con menos diversidad, inclusive de monocultivo. Aquí se trabaja muy claramente con un concepto que es muy importante, que es la diversidad redundante. Ustedes ven aquí árboles rodeando la finca, que para muchas personas pues eso no tiene ningún beneficio económico, pero esa biodiversidad que para nosotros no tiene un precio económico, tiene un precio muy importante ecológico cuando vienen los huracanes. ¿Por qué? Porque esa diversidad que es redundante, en un momento dado se vuelve importante, ese es el concepto de redundancia, se vuelve importante cuando hay un evento específico, el caso del huracán. Entonces, lo que hacen estos árboles que están rodeando la finca es reducir la velocidad del viento para que estas plantas de plátano no las vayas a encontrar a 1 kilómetro de tu finca, porque vuelan. Entonces, lo que hace es reducir la velocidad del viento y contener el daño. Entonces, lo que hicieron básicamente los compañeros de Cuba fue básicamente, después del huracán Ike, mirar el porcentaje de daño. Ustedes ven que las fincas sufrieron pues un 70% en promedio de daño, mucho, pero teníamos 3 categorías. Las categorías tienen que ver a la diversidad, y algunas categorías tienen menos daño que las otras. Y la otra, el porcentaje estimado de la recuperación de las fincas, usted ve 60, 120 y 180 días después del huracán, en la zona de Santi Espíritu se observó que las fincas con mayor diversidad tenían menos daño y se recuperaban más rápidamente que las fincas de monocultivo que tenían daño severo y se demoraban más para recuperarse. La otra evidencia que quiero compartir con ustedes es la evidencia de los sistemas silvopastoriles, o sea, con animales. Este es el trabajo de CIPAP con el profesor Enrique Murgueitio, que ha trabajado muchísimo aquí en Colombia y que también hace parte de nuestros equipos. Cuando nosotros hablamos de los sistemas silvopastoriles, son arreglos agroforestales que combinan, por ejemplo, plantas forrajeras como pastos y leguminosas con árboles, con arbustos, que también son muy importantes para la nutrición de los animales y tienen usos complementarios, obviamente. Eso va asociado también a la captura de agua, ¿cierto? Porque la ganadería, cuando hablan de usando sistemas silvopastoriles, no es solamente el diseño, sino también el manejo del agua. Uno, para evitar que los animales beban directamente de los ríos, de los humedales o los reservorios, que eso causa, ustedes saben, muchos problemas. Aquí quizás, no sé si alcanzan a ver, es un videito muy corto, pero también como lo hacen en Argentina, o sea, que también bombean el agua y es importante. Lo otro es llevar el agua a los animales, en vez de que los animales vayan, esto es en California, vayan a buscarlo, y esto constituye un elemento de diseño y de manejo fundamental también en escenario de cambio climático. Pero el ejemplo que quiero resaltar es aquí en Colombia, en la zona del Caribe. Estos son dos fincas que están en la misma región. Una tiene sistemas silvopastoriles y otra es un sistema extensivo de ganadería. En este sistema extensivo de ganadería se pueden tener hasta 2 a 3 grados centígrados más de temperatura, entonces se pueden imaginar el estrés de los animales en estas condiciones versus en estos sistemas que tenemos una mayor humedad relativa de un 20 a un 30% por los árboles y una menor evapotranspiración anual. 657 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Eso se traduce en confort animal y la producción estable, en este caso, de los animales.
Esto es otro ejemplo del sistema silvopastoril, usando leucadena leucasófala, que también los animales ramonean estos arbustos. Esto es en la finca del Atico. Y lo que han ellos podido demostrar es básicamente, ustedes ven aquí, nosotros aquí en Colombia tenemos dos fenómenos: el fenómeno del niño asociado con la seca, baja precipitación, y el fenómeno de la niña con mucha precipitación. A pesar de estos dos ciclos que los tenemos muy marcados nosotros y que son fenómenos que son en el trópico son muy generalizados, ustedes ven aquí que la producción de leche, en este caso de la finca del Atico, que es producción de leche, las vacas siguen una producción estable aproximadamente de 10 litros vaca día. En otras zonas, como la que me tocó a mí visitar en Paraíba, donde la producción de leche se bajó por la seca, en la zona semiárida, hasta un 90%. Entonces lo que tenemos es que darle las condiciones a los animales para que estos fenómenos no los afecten. Lo otro es utilizando también diseños, si es que las fincas no lo permiten tener, son fincas más pequeñas, esto en el trópico alto, se usan especies más adaptadas a estas condiciones, como el sáuculo o el tilo, y en diseños para el corte y acarreo para llevar a los animales el, no solamente se alimentan de pasto, sino aquí en este caso el tilo es una oferta muy importante para los animales. Esta es una finca demostrativa, un faro agroecológico que está a 2.800 metros sobre el nivel del mar aquí en Boyacá. Y esta es también el tilo en otra finca, que estos son como bancos de proteína para los animales para el corte y acarreo. Y esta es la finca demostrativa La Pradera, una finca maravillosa de un campesino donde usa estos sistemas silvopastoriles con tilo. Lo más importante de esto es que no solamente ofrece una oferta para los animales, sino que también esta planta, este tilo, soporta las heladas y protege a los árboles nativos que están en este corredor. Entonces, estas fincas demostrativas con los agricultores son fundamentales. Bueno, dados los ejemplos y dado pues también que me gustaría tener alguna discusión, quiero mostrarles las metodologías para evaluar la resiliencia a los sistemas agrícolas, porque es muy fácil ir y observar lo que está pasando, pero tenemos que saber el por qué tenemos que medir, cómo mejorar esos diseños, cuáles son los indicadores más importantes. Entonces, lo que yo les voy a presentar son algunas metodologías que junto con estudiantes de doctorado de algunos de nuestros estudiantes, por ejemplo, un estudiante de Miguel, Paul Roche, que ya terminó su doctorado, pero que trabajó en la evaluación de la resiliencia. Todo el conjunto de los investigadores de Redagre quisimos evaluar la metodología del semáforo, pero los profesores junto con los estudiantes fueron modificando la metodología. Entonces, el trabajo de Paul Roche se hizo en Sedicam, en esta comunidad campesina indígena en la Mixteca Alta. El Sedicam busca que las familias de esta región desarrollen capacidades, que mejoren su situación productiva y al mismo tiempo cuiden su entorno ambiental, y por eso es más un trabajo participativo con estas comunidades. El trabajo que hizo Paul, pues aquí ustedes ven los colores con los que iniciamos, fueron los colores del semáforo. Sin embargo, en estas comunidades fue más fácil trabajar con la metodología de iconografía facial, con el taller de la parcela feliz. La cara triste tiene una connotación para demostrar la situación marginal en la que se encuentra la parcela. La normal es una situación aceptable y de alerta, y feliz para cuando las condiciones están óptimas. Entonces, lo más importante es un trabajo conjunto con los agricultores para uno definir cuáles son los indicadores relevantes a esas condiciones en que están los agricultores, cuáles son las escalas y a qué nivel se van a medir. Hay dos niveles en el que nosotros trabajamos, que fue otro de los pilares que no mencioné, pero que es importante ahora resaltarlo, que es el paisaje circundante o la matriz paisajística. Y por eso ustedes van a ver que siempre estamos teniendo en cuenta la matriz,
porque la matriz paisajística influye mucho en los ciclos locales del agua. Entonces, en estas condiciones en las que estamos en esta zona semiárida, los indicadores están muy relacionados al evento climático extremo que tienen ellos, en este caso al agua y al suelo, porque son suelos de ladera, están en condiciones de ladera y en condiciones muy frágiles. Entonces, como ustedes ven, los agricultores empiezan se empieza a discutir cuáles son los indicadores, cuál es el grupo, qué comunidad, qué sistema de producción tenemos, cuál es la categoría. Aquí tenemos 3 categorías, una de paisaje, una de manejo y una de calidad de suelo, porque constituye un pilar fundamental el manejo del suelo en la agricultura. Entonces, dentro del paisaje, hombres, como fue la composición territorial, si tiene cortina rompeviento, si la ubicación está, cuál es la ubicación del terreno en dirección de la pendiente, etc. En cuanto al manejo, fue muy importante el indicador de conservación de suelos, por ser están en la pendiente, de rotación de cultivos, de variedades, porque en esta zona ellos tienen las variedades nativas, el maíz de cajete, si lo usan en policultivos o no, y de calidad de suelo, pues los abonos al suelo, que si usaban plantas espontáneas, cuál era la productividad, la adición de materia orgánica, la profundidad del suelo y la estructura y la textura del suelo. Aquí ustedes ven las evaluando, aquí están los indicadores aquí están de los agricultores, ¿cierto? El paisaje, la composición, las cortinas rompeviento, y aquí están 2 comunidades, perdón, donde se hizo la evaluación. Esta es una evaluación que se hizo con el estudiante y con una evaluación más numérica. Y aquí se hizo una evaluación con los agricultores, especialmente las mujeres, donde se trabajó en una estrategia lúdica, donde los niños participaban de la evaluación. Entonces utilizaron las caritas, como lo ven ustedes ahí. Aquí está la composición del territorio, la vegetación, si tiene barreras vivas, la localidad del predio, y le iban colocando la condición que ellos consideraban tenía su finca. Luego se pidió a los agricultores que ellos mismos analizaran sus resultados como grupo, y se les presentaron estas preguntas: ¿cómo obtener más caritas felices? Es decir, la condición óptima, especialmente en la categoría de paisaje, en la del suelo y en la del manejo de los agricultores. Y la otra pregunta que era muy importante era cómo mantener las caras felices. Si en algunos de ellos tienen las caras felices, por ejemplo, en muchas partes del manejo o de la calidad del suelo, bueno, ¿cómo las seguimos manteniendo? Ellos en esta evaluación fue muy interesante porque reconocieron la necesidad de la organización, de que unos podían aprender de otros. Reconocieron la necesidad de la formación, de la educación, para poder mejorar las escalas de los indicadores en la escala del paisaje. El trabajo que se hizo fue muy interesante a través del movimiento campesino o la metodología campesino-campesino, que ya estaba muy trabajada en esta zona. Entonces fue muy fácil que los líderes y aquellos agricultores que tenían mejores sus fincas acompañaran a otros, les enseñaran y al mismo tiempo entendieran el porqué. Este es otro ejemplo de otro estudiante, de Edgar Talavera, un estudiante de Miguel, que trabajó en Costa Rica con la evaluación de los sistemas agroforestales de cacao. En esta zona, la situación o el evento climático más dramático han sido los huracanes. Entonces, se quería evaluar básicamente cuál era la vulnerabilidad que estaban estos sistemas a los huracanes. Aquí se utilizó solamente el semáforo, donde el verde planteaba la situación, una baja vulnerabilidad o alta resiliencia, y la acción era mantener este nivel de conservación. El amarillo, una vulnerabilidad media, y ahí hay que hacer algo porque es de precaución, de alarma. Y rojo, una alta vulnerabilidad, y ahí hay que mejorar mucho el diseño. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Esa era la pregunta. Aquí, por ejemplo, habían varios indicadores.
como son sistemas agroforestales de cacao, pues también muchos de los indicadores están asociados a estos sistemas. La diversidad del paisaje o la matriz paisajística siempre era importante. La pendiente, porque muchos de estos agricultores están en zonas de ladera. La orientación de la pendiente tiene que ver también con los vientos y con la exposición al huracán o a las lluvias. La cobertura del suelo, la estructura del suelo para saber si tiene estructura muy compacta, pues se inunda rápidamente, si tienes una estructura muy débil, pues se lava rápidamente, la diversidad de plantas, la profundidad de raíces, el diámetro de los árboles a la altura del pecho, que es un indicador de los sistemas agroforestales, que era, para ellos es muy importante, las prácticas de conservación de suelo, los drenajes, las cercas vivas, la cercanía que estaban a los bosques, porque eso influía en los ciclos del agua, cercanía a los ríos, si tenían cerros protectores y el autoconsumo, o sea, el porcentaje de alimentos producidos para la familia. ¿Por qué? Porque ellos evidenciaron que durante los otros huracanes ellos sufrieron mucho porque no tenían producción, solamente tenían cacao y no producían nada de comer. Y durante muchos tiempos estuvieron sin acceso a alimentos. Entonces hay como varios indicadores a nivel de paisaje, como es la diversidad paisajística, la orientación de la pendiente, la cercanía a bosques, las cortinas rompevientos y la cercanía a ríos. Aquí nosotros lo que hacemos es darle como una idea que es una pendiente menor del 20% para darle un valor verde. O sea, le damos una situación más o menos correspondiente para que las personas puedan colocar una X en donde, donde se les está haciendo la pregunta. Una amarillo sería entre 20 y 60%, que son con pendientes con posibles riesgos de erosión, y mayor del 60%, pues pendientes con mucho riesgo. Lo que hace básicamente el agricultor es colocar una X donde encuentra que, que está su situación. En cuanto a los indicadores de sistema de producción, pues aquí la profundidad de raíces, la estructura del suelo, la cobertura del suelo, qué prácticas de conservación usa, el porcentaje de alimentos producidos en la finca, etcétera. Son preguntas que son muy importantes a tener en cuenta en esta evaluación. Y luego se compara, se lleva esto a una gráfica de ameba que es muy simple, como ustedes ven ahí. Aquí estamos comparando dos agricultores, una finca muy diversificada, un sistema agroforestal con muy diversificada, comparado con un sistema de cacao y banano solamente. Ven claramente que el sistema más diversificado pues tiene indicadores, valores de 1 a 5, siendo 5 el más óptimo. En condiciones, en algunos indicadores tiene valores 5, en otros tiene valores muy bajos, como ejemplo la pendiente, ahí no hay nada que hacer porque desafortunadamente pues tendríamos que hacer una reforma agraria. Ahí están ubicados los agricultores y lo mismo la exposición, pero la proximidad a los bosques, bueno, tienen algunas condiciones que sí lo favorecen. Entonces aquí se ve claramente que las fincas más diversificadas pues tienen mayor resiliencia o menos vulnerabilidad que las fincas muy simples, sistemas agroforestales muy simples. Y ellos mismos son los que exponen a sus compañeros qué situación están y cómo lo han desarrollado a través de ese mismo movimiento. Bueno, tengo otras tres metodologías que quiero compartir con ustedes, pero quisiera a los organizadores si prefieren que siga o seguimos hasta terminar y luego hacemos las preguntas. Hola Clara, en principio seguir y hacer todas las preguntas al final. Perfecto. Bueno, me disculpan algunos que estén muy cansados, pero voy a terminar. Bueno, esta es otra metodología desarrollada con un estudiante mío de doctorado que se llama Alejandro Henao. Aquí nosotros quisimos establecer la metodología para evaluar el riesgo. Esto lo hicimos aquí en el departamento de Antioquia, en Colombia, en fincas campesinas, en la misma región, donde básicamente teníamos que tener en cuenta que hay varios niveles de riesgo. Esos niveles que son aceptables de riesgo, que no requieren muchos esfuerzos de adaptación.
unos riesgos tolerables que requieren estrategias adaptativas para mantenerlos dentro de esos niveles razonables, que eso es básicamente lo que estamos trabajando desde la agroecología, de poder diseñar y mejorar y prepararnos para tener esos riesgos tolerables. Pero también hay otro nivel que son los riesgos intolerables, que son los que ya amenazan la seguridad pública, la seguridad alimentaria, las fuentes de agua, y que son muy amenazantes a pesar de cualquier medida adaptativa. Un ejemplo de esto, lo quiero compartir con ustedes, fue lo que nos acaba de pasar en noviembre aquí en Colombia con los huracanes en las islas de San Andrés y Providencia, una isla en el Caribe colombiano donde el 95% de su infraestructura el huracán se lo llevó. Ahí estamos hablando de riesgos intolerables. Por mucho que nosotros hagamos diseños agroecológicos, llega a un nivel de daño que ya está amenazando la seguridad pública. Bueno, en todo caso, el riesgo nosotros lo evaluamos desde tres aristas muy importantes. O creemos que el nivel de daño está dado por tres condiciones fundamentales. Uno, la amenaza climática. Eso tiene que ver con la frecuencia, intensidad y duración del evento. La vulnerabilidad, que está dada por la matriz paisajística. No es lo mismo que un agricultor esté rodeado de monocultivo que un agricultor que tenga cierta matriz de paisaje o de bosque alrededor de su finca. Puede ser más vulnerable el que está rodeado de monocultivo. Otro aspecto es diversidad vegetal. No es lo mismo un agricultor que use solamente monocultivo versus un agricultor que tenga prácticas que incremente la diversidad vegetal. La materia orgánica del suelo. No es lo mismo un suelo con bajo contenido de materia orgánica porque no tiene almacenamiento de agua una finca que está construyendo ese almacenamiento a través de la materia orgánica. Lo mismo la cobertura del suelo, una finca totalmente expuesta, hay mayor evapotranspiración que en una finca donde el suelo está cubierto. Y la pendiente y la exposición también hace que sean más o menos vulnerables. El otro aspecto que tiene que ver mucho con el conocimiento es la capacidad reactiva. O sea, tú puedes ser muy vulnerable, pero tienes la capacidad del conocimiento para rediseñar tu finca. Otros no tienen esa capacidad reactiva. Entonces, el conocimiento campesino es fundamental. ¿Cuáles son esas habilidades de manejo? ¿Cómo tiene acceso a los recursos? ¿Cuáles son la diversidad de actividades que tiene? O sea, él no solamente depende de producir café, sino que también tiene plátano, tiene maíz, tiene frijoles. Entonces, eso hace que su capacidad reactiva sea mayor en un evento climático extremo, a diferencia del que solamente tiene café o solamente depende del café. Entonces, el riesgo está dado por la amenaza, por vulnerabilidad, sobre capacidad reactiva y de recuperación. Aquí nosotros todos los indicadores de amenaza los consideramos constante porque la frecuencia, la intensidad se da igual para todos, para los pequeños, para los convencionales, para los agroecológicos, es la misma amenaza, entonces es constante. Mientras que la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta depende mucho del conocimiento y el manejo y del diseño que tengan las fincas. Entonces, esto sería 1 por el promedio de los indicadores de vulnerabilidad sobre promedio de la capacidad reactiva o de recuperación. Entonces, lo que hicimos con Alejandro fue trabajar con varias fincas, con 3 fincas convencionales y 4 fincas agroecológicas. Tienen que estar ubicadas en la misma región. Tú no puedes comparar fincas en la zona alta con las fincas de la zona baja. No puedes comparar, mejor dicho, peras con manzanas. Tienen que ser bajo las mismas condiciones. Entonces, en estas fincas estaban bajo las mismas, digamos, condiciones, pequeños agricultores en zonas de ladera, en condiciones socioeconómicas similares. Y aquí evaluamos diferentes indicadores. La pendiente, porque casi todos estaban en zona de ladera. Diversidad paisajística, susceptibilidad a la erosión. Aquí teníamos varios indicadores como la capacidad de infiltración, la estructura, si tenía cárcavas, bueno.
Y el manejo agroecológico, los mismos indicadores. Yo solamente quiero llamar la atención en los colores, ¿cierto? Porque el color rojo me dice que es muy vulnerable, los colores amarillos hay un riesgo medio. Entonces, en las fincas convencionales ustedes ven que tenemos más amarillo y rojo que en las fincas agroecológicas, ¿ya? Esto desde el punto de vista de los indicadores de vulnerabilidad. Cuando medimos nosotros esos indicadores y comparamos las fincas una finca agroecológica con una convencional, vemos claramente que en todos los indicadores las fincas agroecológicas pues tienen mayor valor. Esto está de 0 a 5, ¿ya? Ahora nos vamos a la capacidad de respuesta y aquí tenemos varios indicadores. Bueno, ¿qué prácticas de conservación usa el agricultor? Cobertura vegetal o viva o muerta, barreras de la vegetación, labranza de conservación, tiene prácticas de manejo hidrológico, o sea, conserva agua o no, prácticas para aumentar la materia orgánica, mire que muchos no la hacen, algunos poco, en las fincas convencionales, banco de semillas, alimentación animal, asociación de cultivos, bueno, muchos indicadores. Estos indicadores son seleccionados con los agricultores para poder que sean relevantes a las necesidades de ellos. Y ustedes ven que las fincas convencionales aquí son más rojas y amarillas que en las fincas agroecológicas, que está más verde y amarillo. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos esto, que también hicimos la gráfica, ven claramente que las fincas agroecológicas pues superan mucho a las fincas convencionales, excepto en esta área son campesinos y no tienen áreas protegidas alrededor, pues tienen un indicador, un valor muy bajo. Lo que hacemos después es hacemos la fórmula, ¿cierto? La fórmula de riesgo y ubicamos dónde están las fincas, ¿cierto? Riesgo que es igual a amenazas sobre el promedio, por el promedio de los indicadores de vulnerabilidad sobre el promedio del índice de indicadores de capacidad de respuesta. Y ustedes ven que las fincas agroecológicas, aquí está la capacidad de respuesta, esta es la amenaza y la vulnerabilidad. Y ubicamos las fincas las más agroecológicas están en este triángulo que nos está indicando que el riesgo es muy bajo, es decir, ese valor que nosotros evaluamos nos dio menor que 1. Si nos da entre 1 y 1.5, pues las estarán por aquí, o si están en un riesgo medio, el valor está entre 1.51 y 4, y mayor de 4, pues un riesgo muy alto. Entonces ve que las fincas agroecológicas están aquí y por aquí están las fincas más convencionales. Es una forma de graficar y de plotear las fincas. Esto, para los que son agrónomos, este era lo que nos enseñaban a nosotros en el triángulo de la textura del suelo, solo que con Alejandro fue el de la idea de poder ubicar las fincas y plotear las fincas en este triángulo de acuerdo al triángulo del riesgo. Bueno, esta es otra estudiante mía que ya terminó su doctorado, que también es aquí en Colombia. Ella se llama Mónica Machado. Ella evaluó la resiliencia socioecológica a través también de esta evaluación holística de riesgo en café. Aquí sí fue muy simple. Aquí trabajamos con la amenaza. ¿Cuál era la amenaza? Fue muy interesante porque ella inició el trabajo con Redables, donde nos interesaba más el cambio climático. Cuando fuimos a trabajar con los agricultores, a consultarles, ellos nos dijeron, sí, la disponibilidad hídrica es una amenaza, pero otra gran amenaza que tenemos es la fluctuación de los precios del café. Entonces, para nosotros también fue como un llamado de atención que muchas veces nosotros los investigadores creemos que vamos con la pregunta lista y hacer el trabajo y los agricultores nos desafían poniéndonos otros aspectos importantes a tener en cuenta en nuestras evaluaciones. Me encantó eso. Entonces aquí eran dos amenazas que eran disponibilidad hídrica y fluctuación de precios. Aquí en vulnerabilidad, pues trabajamos con estos tres indicadores que les interesaba a los agricultores. Productividad, siempre muy importante. Nivel de autosuficiencia alimentaria, porque en café, desafortunadamente, la Federación de Cafeteros aquí en Colombia promovió mucho el monocultivo del café y desafortunadamente en épocas muy difíciles los agricultores no estaban produciendo nada, solamente café y el precio muy bajo. Entonces, habían
un elemento importante que ellos querían medir era si se estaba produciendo alimento o no. Y lo otro, la dependencia de insumos externos, porque algunos agricultores que eran convencionales, pues dependían mucho de estos insumos químicos. La capacidad de respuesta, aquí medimos varios indicadores. Uno era si tenía sistemas agroforestales, o sea, porcentaje de árboles asociados al café, la cobertura del suelo, la diversidad paisajística, diversidad de cultivos, autonomía en los mercados, es decir, aquí si le vendían solamente a una comercializadora de café o si tenían algunos mercados especiales o si tenían, o si solamente le vendían a la cooperativa. Si tenían conocimiento agroecológico, conocimiento del manejo, nivel de organización, eran muy importantes desde el punto de vista de esa amenaza de fluctuación de los precios del café. Aquí ustedes ven claramente que la fórmula es básicamente la misma: amenaza por vulnerabilidad sobre capacidad de respuesta. Aquí evaluamos 9 fincas. Aquí está la vulnerabilidad de la finca 1 a la 9. Ven claramente que hay varios agricultores con un alto nivel de vulnerabilidad, estos 3, otros con menos. Y el nivel de capacidad de respuesta, pues ven claramente que hay unos que tienen más capacidad de respuesta que otros. Por ejemplo, que tiene una alta vulnerabilidad, mire, la capacidad de respuesta es muy baja. Entonces ahí se hace una correlación muy interesante. Nosotros aquí, ustedes ven que la amenaza pues es 1, porque es constante para todos, pequeños y convencionales y agroecológicos. Aquí se hizo el promedio de indicadores de vulnerabilidad para cada uno de ellos, el promedio de capacidad de respuesta para cada uno de los agricultores, con los indicadores que les mencioné. Se hace la fórmula y ustedes ven aquí lo que nos dan los índices. Aquí nos dio 1.66, 1.42, 2.28, 2.40. Entonces, si el valor que nos da aquí está entre 0 y 1, el nivel de riesgo es muy bajo o tiene un nivel de resiliencia socioecológica muy alto. Si nos da entre 1 y 1.5, todavía el nivel de riesgo es bajo y tiene una alta resiliencia. Aquí solamente nos dio este y este. Y entre 1.5 y 2, medio, y mayor de 2, que ustedes lo ven aquí, el A3 y el A7 que les mostré ahorita, pues tienen un nivel de riesgo muy alto y una baja resiliencia socioecológica. Entonces, básicamente lo que medimos aquí es el nivel de riesgo, ustedes ven aquí, bajo y una alta resiliencia. Estos verdes pues están en condiciones muy buenas, pero estas fincas, el A3 y el A7, pues tienen un alto riesgo y una baja resiliencia. Es un sistema muy simple, pero también puede ser muy útil de acuerdo a mirando, lo traje porque muchas veces los indicadores cambian de acuerdo a las necesidades de los agricultores. Bueno, y la última metodología que quiero compartir con ustedes es la de la evaluación socioecológica en fincas en Cuba. Esta también fue estudiante mía, estudiante de Luis Vázquez. Se llama Lady Casimiro, algunos de ustedes la pueden conocer. Escribió un libro muy interesante sobre su tesis, que está disponible para ustedes en SOCLA. Lo que aquí se hizo básicamente fue esta metodología para evaluar una finca o conjunto de fincas. Entonces aquí la colecta de datos es fundamental con los agricultores, determinar cuáles son los indicadores, evaluarlos y mirar el comportamiento y los cambios que se van dando. Aquí se determinaron puntos críticos, o sea, se le da más peso a ciertos indicadores que a otros. Luego se hace el análisis integrado de lo que se evaluó y presentar algunas alternativas, qué se va a hacer con esto. Y luego eso se consulta con los agricultores y se trata de implementar esas estrategias nuevamente en los campos y es como cíclico. Se hizo en varios ciclos. Dado que en Cuba cada año vienen nuevos huracanes, entonces era muy importante evaluar. Entonces, lo que hizo Lady fue separar los indicadores. Esta cuestión me parece que es distinta. Ella agrupó los indicadores por
Indicadores relacionados con la soberanía alimentaria, como los que son personas alimentadas por hectárea por año, con aportes de proteína, si tenía animales o no. Personas alimentadas por hectárea por año con aportes de energía, los que tienen más cultivos, y personas alimentadas por familia que sean producidos en la finca, ¿cierto? ¿Cuánto porcentaje es producido en la finca? Luego, de soberanía tecnológica. Aquí se evaluó un indicador que usamos mucho en agroecología, que es el índice de utilización de la tierra. Especialmente si tiene policultivos, estos índices pues, son mucho más altos que si no tienen policultivo. Si usaba insumos externos, ya sean insumos químicos o biológicos. ¿Cuál era la diversidad de la producción? Ahí se midió un indicador que es el índice de Shannon and Weaver, que es un índice ecológico. Índice de aprovechamiento del potencial que tienen si es que tiene tecnologías apropiadas y si el agricultor ha innovado haciendo nuevas cosas. Se medía como soberanía tecnológica. Conocimiento, como lo llamaba Alejandro, capacidad de conocimiento. Y lo otro es la soberanía energética. Entonces aquí eficiencia energética, porcentaje de energía inyectada a la finca, porcentaje de energía aprovechada en la finca, el balance energético y el costo energético. Y el otro que es dos indicadores que a los agricultores siempre les llama la atención y por favor yo quiero saber la relación costo-beneficio y si la finca dependía o no de insumos externos. Entonces, este índice está dado por los indicadores, promedio de indicadores de soberanía alimentaria, los de soberanía tecnológica, más los de soberanía energética, más los de eficiencia económica, sobre 4%, porcentaje. Entonces, les voy a mostrar la finca Lady. Esa es la finca de ella, la finca del medio. Ellos llegaron en el año 95 a esta finca con sus padres y ella hizo un análisis retrospectivo. Aquí tiene una fotografía del año 2004. Del año 95 al 2000, el manejo agropecuario se hacía con paquetes tecnológicos de agricultura convencional. Casi siempre sembraban tabaco y maíz con agroquímicos y muchos monocultivos especializados. Luego vino el periodo especial en Cuba, que algunos de ustedes deben conocer. No hay pesticidas, o sea, por necesidad la agricultura cubana tuvo que dar el salto a la agricultura orgánica. Aquí hubo un cambio de mentalidad. Aquí se empezaron a introducir algunas prácticas agroecológicas y algunos abonos. Pero en el año 2006 al 2015 aquí se hizo un rediseño agroecológico. Se empezaron a usar, el papá de Lady ha ganado premios por la innovación de tecnologías apropiadas, a las fuentes renovables de energía y a los recursos que tenían localmente. Entonces, lo que se hizo con esos mismos indicadores que les acabé de plantear, también se evaluó la finca Lady. Y ustedes ven aquí todos los indicadores. El azul es el óptimo y el valor que da el rojo es el año. Aquí el índice del 95 al 2000, a pesar de que era química, tenía un índice de resiliencia socioecológica del 57%, es decir, medianamente resiliente. Del 2001 al 2005 resiliente, que ustedes ven aquí algunos puntos son más bajos, y de 2006 al 2015 muy resiliente, o sea, cuando se hizo el rediseño predial, pues pudieron mejorar muchos indicadores. Esto es la finca de Ley de antes, este es el punto de referencia, es solamente unas fotografías para que ustedes vean y cómo cambió, por eso ellos tienen, pueden alimentar hasta 334 personas por hectárea con proteína, tienen animales, y si tienen 10 hectáreas pueden alimentar 340 personas. Muy importante para ellos el cierre de ciclos, o sea, lo que lo que sale de un sistema entra al otro sistema como parte de un insumo, de una entrada importante para fortalecer. Estoy hablando aquí de los abonos líquidos de los animales que lo pasan al sistema. Cada función está soportada por varios elementos. Ese es el ariete que el papá de ella diseñó, la colecta de agua, el molino. Muy interesante. Entonces ellos tienen fogón eficiente de leña, biodigestor, el ariete,
molinos de viento, consumo de energía externa, demanda de energía del sistema, y ellos aquí hizo la evaluación, ¿cierto? Los gastos y el equivalente. Y un kilovatio entregado en Cuba vale $0.21 y ellos pues básicamente se están ahorrando toda esta plata con el diseño que hicieron. Estos son los elementos, por ejemplo, asociados al embalse. Solamente un embalse les puede proporcionar la colecta de agua y disponibilidad de agua para riego si es que tienen sequía, bebedero de animales para los animales domésticos, la fauna, regula la humedad, cría de peces, depósito de abonos orgánicos, fuente de pastos ricos en nutrientes en el periodo seco, y bueno, ahí se bañan también ellos, muy interesante. Bueno, todo esto solamente para decirles que los sistemas, digamos, diversificados que les acabo de mostrar, policultivos, sistemas agroforestales, silvopastoriles, que son utilizados por miles de agricultores en América Latina y seguramente en España también tienen ustedes muchos ejemplos. Exhiben para nosotros en el trabajo que hemos hecho, hemos visto que estos sistemas exhiben mayor resiliencia al cambio climático, hay que promover el diseño para otros agricultores. Esto es lo que nos indica nuestra oportunidad hoy de pensar que tenemos que coger un camino y el camino, por lo menos nosotros ya lo tenemos muy claro, de sistemas agroecológicos campesinos, ¿cierto? Que se fomentan la diversificación, la recuperación, el intercambio, la conservación, la innovación con estas redes de campesinos, estas redes agroecológicas, que fomentan la diversidad, la estabilidad y la resiliencia, que permite la venta de productos con un valor agregado y permite fortalecer estos servicios ecosistémicos. A diferencia de esta, digamos, de esta otra ruta hegemónica que ha mantenido el sistema nuestros ministerios de agricultura, de homogenización, de productivista, agroindustrial, con bajo valor agregado, con muchas externalidades negativas, donde se reduce la biodiversidad, la estabilidad y la resiliencia. Entonces, esta ruta por lo menos nosotros la tenemos clara. Espero que ustedes con esta charla quieran unirse a esta ruta de los sistemas agroecológicos campesinos para mayor resiliencia, porque creemos que este concepto de resiliencia es el principal mecanismo de fortalecimiento, porque tenemos que fortalecer esa resiliencia a cualquier evento, a cualquier perturbación. En la agroecología nosotros lo vemos como un intercambio entre la biodiversidad funcional, la calidad del suelo, la salud de las plantas, pero también los procesos sociales, porque esto no es solamente una resiliencia ecológica, es una resiliencia social. Por eso le llamamos resiliencia socioecológica. Y para esto nosotros tenemos que pasar de esta alta vulnerabilidad a una alta capacidad de respuesta, fortaleciendo las redes sociales de apoyo, la acción colectiva, la aplicación de los principios agroecológicos, para no solamente reformar o ajustar el sistema, sino transformar realmente el sistema. Y hay muchas propiedades de ese diseño, desde la conservación de la biodiversidad productiva y funcional en las fincas y en el territorio, pero también tienen que ver con cómo los grupos humanos están socialmente organizados, formándose esos grupos de autoayuda basados en las necesidades y en las aspiraciones, personas que anticipan cambio, que tienen un alto nivel de cooperación e intercambio, que honran ese legado y se quieren quedar en el territorio y por lo tanto constituyen ese capital humano para la movilización de esos recursos a través de las redes sociales. Finalmente, yo quiero dejar dos mensajes, aunque en esta charla me tocó hablar mucho de cambio climático. Quiero decir que el discurso político sobre la soberanía alimentaria no siempre está respaldado con iniciativas agroecológicas concretas en el campo. Por eso es tan importante la dimensión práctica productiva de la agroecología. Debe estar al mismo nivel que la dimensión sociopolítica. O sea, son dos aspectos muy importantes que a veces nos vamos solamente por un lado o por el otro. Ambas tienen que ser importantes. Entonces, esos cambios agrícolas necesarios requerirán no solamente romper el monocultivo con esas prácticas agroecológicas que ustedes están aprendiendo en este curso, sino también desmantelar
el control de las multinacionales sobre el sistema alimentario, entenderlo, el régimen agroquímico, el transgénico, todas las políticas neoliberales que lo amparan y que están causando el daño que tenemos hoy día. Pero lo más importante es tener una estrategia técnica, práctica y política. Los jóvenes y las mujeres deben asumir un rol protagónico en esa transición agroecológica, en la conservación de la biodiversidad y en la resiliencia no solamente social, sino también política y ecológica. Bueno, necesitaremos algunos requisitos: el fortalecimiento de las innovaciones, de los conocimientos tradicionales, de las dimensiones culturales de nuestros territorios, planificar desde las comunidades y desde las potencialidades de los territorios. No podemos seguir haciendo trabajo de escritorio sin hacerlo con los agricultores. Y eso pues hago un llamado crítico a nosotros que somos académicos universitarios. Y creo que la máxima creatividad en el mundo, extremadamente cambiante, viene de los pequeños agricultores. Muchas gracias. Estos son los libros que ustedes pueden bajar también de nuestra página web. Gracias por el tiempo y la atención. Muchas gracias, Clara. Hay algunas preguntas de los alumnos que si te parece te las paso a comentar. ¿Van a hacer algún descanso o seguimos derecho? Como ustedes quieran. Yo es que a mí me preocupan los estudiantes. En principio los viernes seguimos todo, lo hacemos así todo seguido. Bueno, listo, no hay ningún problema. Yo estoy aquí dispuesta, aquí tengo mi cafecito, así que podemos hacerlas. Muchísimas gracias. La primera pregunta: ¿cómo se puede fomentar la proliferación de micorrizas? Ah, ok. Voy a apuntar algunas y si quieres, enseguida las elaboro conjuntamente. ¿Vale? La siguiente, ¿los policultivos dan problemas relacionados con la disponibilidad de nutrientes? Una pregunta concreta sobre el tilo, si lo pueden consumir las ovejas. Las ovejas. Sí. Las ovejas, sí. Sí, las ovejas. Listo, si quieres, o qué otras así bien concretas. La siguiente también es bastante concreta: cárcavas y regueros, ¿qué son y por qué son un indicador de vulnerabilidad? Ah, perfecto. Sí, a veces qué pena con el idioma, que aunque hablamos español, hablamos cosas distintas. No las... Sí, seguramente ustedes lo llaman... Ya las explico. ¿Qué son? Listo. ¿Listo? Bueno, tengo algunas más. Ah, bueno, dime. ¿Existen movimientos que promuevan el cultivo y comercialización de productos derivados de la coca en zonas en las que está prohibido? ¿Cree que sería beneficioso para los lugares de donde es un cultivo tradicional? ¿Y hay otros productos menos conocidos que estén en el mismo caso? Y la siguiente: a la hora de planificar o transformar un sistema agroecológico, ¿todos los indicadores tienen el mismo peso? ¿Cómo se otorga el coeficiente de ponderación de los indicadores? ¿Cómo se escogieron las 9 fincas de café para el estudio de indicadores de riesgo? Y la última: ¿usted considera, al igual que Miguel Altieri, que la autosuficiencia y el consumo de cercanía supone un sistema de resiliencia al cambio climático? Bueno, perfecto, qué rico, muy chévere las preguntas, muchas gracias. Me encantan. Bueno, sobre las micorrizas, yo no sé, yo me imagino
que la profesora Mary Jais me va a dar alguna charla, porque ustedes la tienen ahí en España y es una eminencia en micorrizas. Lo que yo les puedo decir es muy poco a lo que puede decir Mary. Eh, Seguramente ella les va a dar una charla magistral sobre micorrizas, pero quiero decirle que las micorrizas, primero hay varias formas de reproducir las micorrizas en sorgo, por ejemplo. Hay formas de uno poder cultivar las micorrizas y luego inocularlas en los campos, aunque las micorrizas también son muy específicas de muchas plantas, o sea que hay que tener en cuenta eso. Pero también, digamos, generalidades sobre la biología del suelo está muy asociada también al manejo que tú haces. No puedes usar pesticidas, los fertilizantes las afectan, mucha materia orgánica las beneficia. Entonces, en ese sentido, creo que no tengo mucho que decir porque no sé la práctica específica. Nosotros estuvimos ahí en Canarias con la profesora en ese centro que ella trabaja. No recuerdo, ahí en La Laguna, pero no me acuerdo dónde, cómo se llama el centro. Es un centro de investigaciones donde ellos ya tienen estructurado muy bien la, la metodología cómo proliferar las micorrizas. Entonces, a la persona que me hizo esa pregunta, yo le rogaría que contacte al profesor José Luis Porcuna, que Mary es su compañera y entonces él le puede facilitar la documentación porque yo sinceramente no la tengo, no quiero eh, ahondar en cosas que no conozco a profundidad. También hay un libro muy interesante de la profesora Marina Sánchez de Prager que está en PDF, que también explica. Y creo que Miguel también, en el libro de Miguel también lo explicó en algunas diapositivas que él tiene. Claro que si tú me quieres enviar un email, yo te consigo la información y también te la puedo mandar. Mi correo electrónico lo voy a poner aquí en el chat, por si no lo cogieron, por si necesitan cosas puntuales, con mucho gusto yo puedo colaborarle. Entonces la persona que me preguntó sobre eso le quedo debiendo la respuesta correcta, porque no la tengo. Listo. La persona que me preguntó, ojalá me dieran los nombres, porque me choca hablar así de personas que no, sin el nombre, pero la persona que me preguntó sobre los policultivos, bueno, yo quiero enfatizar esto. Cuando nosotros hablamos de diversidad, no es cualquier diversidad per se. No es que a mí se me ocurre sembrar yuca con naranjas, digamos así. O a mí se me ocurrió sembrar maíz con remolacha. No, hay que tener, cuando tú vas a sembrar policultivos, tienes que saber cuál es la sinergia. No pueden haber competencia, que eso es lo que me está preguntando el compañero o la compañera, que si existen algunos problemas, porque pueden haber problemas donde los dos cultivos estén explorando los mismos niveles de profundidad y los mismos nutrientes. Entonces ahí lo que vamos a tener es competencia. Nosotros lo que queremos es que hayan sinergias. Por ejemplo, el maíz y el frijol tienen una sinergia maravillosa porque exploran diferentes perfiles en el suelo. El maíz utiliza el nitrógeno que lo fija el frijol, ¿cierto? Ahí hay una sinergia, el frijol está proveyendo nitrógeno. Pero el maíz también tiene polen que atrae insectos benéficos que va a controlar las plagas del frijol. Ahora, si tú adicionas otra planta muy interesante que por siglos lo han hecho los agricultores campesinos desde México hasta en toda América Latina y todo Centroamérica, maíz, frijol, calabaza, las tres Marías que le llaman, bueno, es un sistema bellísimo que lo han hecho los indígenas milenarios. Hasta hoy en día los campesinos lo siembran así, porque se complementan. Por ejemplo, cuando tú ya le metes a la milpa el maíz, frijol, calabaza, cuando llueve, la hoja de la calabaza suelta una sustancia que inhibe que hayan malezas. O si tú has visto, la calabaza cubre el suelo, entonces cuando cubre el suelo no permite que las malezas que son espontáneas, las malas hierbas, tengan luz. Entonces es una forma también de proteger al frijol y de proteger al maíz. Entonces, pueden haber problemas en policultivos que no funcionan porque exploran los mismos eh,
espacios radicales y los mismos nutrientes. Entonces hay que pensar en cuáles son aquellos cultivos y se ha hecho mucho trabajo ya de complementariedad de los cultivos, o sea, que se complementan, ¿ya? Ismaro, me imagino que es Ismael, o sí, ya vi tu chat, con mucho gusto. Maíz y patata serían compatibles. Bueno, depende si tú siembras franjas de maíz y no en el mismo punto como se siembra el maíz y el frijol. Es que tú puedes tener policultivos en el mismo sitio donde tú siembras, ¿cierto? O puedes tener franjas de maíz, franjas de papa, franjas de maíz, que es un ejemplo muy lindo. Inclusive yo lo vi en China, ¿sabes? En China utilizaron el maíz, pero el cultivo principal era papas. ¿Por qué? Pues las papas tienen una enfermedad que se llama fitóptora, ¿cierto? Las esporas del hongo vuelan con el viento. Entonces, lo que hacen las franjas de maíz, en este caso, o tienes policultivos de maíz aquí, es que impiden que el hongo o la espora del hongo se disperse. Eso es muy interesante. Y hay otro ejemplo en Cuba con batata, que es que la batata dulce, y maíz, donde el cultivo principal es la batata. Y ahí lo que hace el sistema es básicamente que protege a la batata de Cilia formicario, que es un coleóptero que ataca la batata, porque en el maíz hay un insecto benéfico que controla la batata. O sea, ya hemos estudiado mucho, bueno, me perdonan, pero soy entomóloga, entonces trabajo mucho desde el punto de vista de la sanidad y creo que eso es fascinante. Entonces, con mucho gusto les puedo mandar el libro de biodiversidad y manejo de plagas, que hay muchos ejemplos, así como los que me está preguntando Isa. Ah, bueno, sigo con las preguntas. Me quedé leyendo lo que están diciendo. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Mira, lo del tilo para las ovejas, creo que sí, porque inclusive en esta zona de Boyacá, muchos agricultores, en esta particular finca tienen es vacas, pero en otras fincas, en esta zona alta de Colombia, en el trópico alto, algunos agricultores tienen ovejas y también utilizan estos sistemas silvopastoriles para la cría de ovejas. Sí. Si quieren más información sobre el tilo, te puedo mandar la información con todo el trabajo que ha hecho Enrique Murgueito o CIPAF en estas zonas del trópico alto. Inclusive ellos estuvieron trabajando en sistemas silvopastoriles divinos, que te puedo compartir la presentación en Chiloé, que tiene una condición climática muy parecida tal vez a la de ustedes. Entonces sería súper chévere que lo pudieran ver. Pero la misma idea del sistema silvopastoril es pensar en qué árboles se adaptan a esas condiciones que pueden ser palatables también para los animales. Bueno. La otra pregunta es, ¿qué son cárcavas? Cárcavas son, o galis, no sé cómo le dicen ustedes en español, que son como grietas que se van haciendo en el suelo por la erosión, y entre más grandes se vuelven lo que nosotros llamamos cárcavas. Es inmensa, tal vez como la fotografía que ustedes vieron cuando mostré lo del huracán Mitch en las fincas convencionales, un derrumbe grande, o cuando hay derrumbes sucesivos o erosión sucesiva, esa grieta se va volviendo cada vez más grande. Esto ha hecho un trabajo muy lindo la profesora Zoraida Calle con restauración ecológica utilizando bueno, dice que también se dice regüero aquí en España. Entonces, para los que sepan. Pero se ha hecho un trabajo muy lindo de recuperación de esas cárcavas con plantas de vegetación rápida, lo que nosotros estamos llamando ahorita restauración agroecológica, que es muy importante, porque muchos de nuestros pequeños agricultores están en condiciones supremamente marginales, supremamente erosionadas, supremamente degradadas. Entonces, el primer paso es la restauración agroecológica. Estamos promoviendo un curso de restauración agroecológica para poder aprender todas estas técnicas y poder empezar a trabajar con estos agricultores y de ahí fomentar la producción agroecológica. Mira, lo de la coca.
dice que si existen movimientos para la producción de coca, pues no como droga, sino como producto, digamos, ancestral y que tiene una identidad. Esto aquí en Colombia no, porque tú sabes, Colombia, más que todo la coca se produce en el trópico bajo, en zonas muy abandonadas por el Estado, que lo hacen pequeños campesinos, pero bueno, la mafia se aprovecha de ellos y son los únicos que le compran eso y tiene otro uso. Pero en Bolivia, Perú, bueno, Diego dice que sí hay iniciativas. Yo no conozco particularmente, las conozco más. Vea, qué bueno que haya alguien que sepa. Gracias. Hay una organización que está en prueba que se llama Coca NASA. Qué bueno, yo no sabía, pero ojalá, porque muchos pequeños agricultores están produciendo coca, es la planta de coca. Eh, y también tiene toda una identidad cultural muy interesante. Lo conozco el té de coca, muchas en Bolivia, en Ecuador, en Perú. Aquí en Colombia yo no consumo, pero me da mucho gusto saberlo. Cerveza de coca, vea, vinos, ron, harina aromática. Ay, no, Diego, nos tienes que dar una charla porque yo no sé nada de eso y me puedes decir qué organización aquí en Colombia me encantaría conocerla. No sé, pero gracias. Esa sí, yo también se las quedo viendo porque no lo sabía. Gracias. Bueno, son indígenas NASA de Colombia, dice Diego. Gracias. Diego, si tienes más información, por favor, pásenla porque me parece excelente. No sé en dónde están, no sé cuál es la ONG. Muy rico saberlo. Gracias. Perfecto. Lo de la ponderación de los indicadores. Miren, es muy importante por eso el trabajo desde el inicio de trabajar con la selección de los indicadores con los agricultores, porque lo que es importante para nosotros puede no ser tan importante para los agricultores. Entonces, en este caso particular con Lady, como el trabajo lo hizo en su propia finca con su padre y todo, ellos lo que le dieron más importancia fue a ciertos indicadores que eran uno de soberanía alimentaria, porque ahí viven 3 familias en su finca, y lo otro le daban un porcentaje, algunos 30% más importante o 50, hasta 50%. Y creo que es muy importante el porcentaje porque es de acuerdo también al tipo de indicador que sea más, que nos pueda dar mayor proyección a la resiliencia que otros, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, con la evaluación del índice de riesgo, todos tenían la misma importancia y creo que lo que hizo Lady de darle la ponderación nos acerca más a la realidad que tienen los agricultores. Bueno, cómo se escogieron las fincas aquí para el trabajo de Mónica? Mira, el trabajo de Mónica fue muy interesante porque nosotros ya estábamos ubicados en la zona haciendo un proyecto de soberanía alimentaria en esa zona particular. Nos acercamos a la Federación de Cafeteros con los agricultores que estábamos trabajando. Ahí escogimos en la zona, porque tiene que ser que estén en la misma zona, digamos, en la misma comunidad. No te puedes ir a una zona donde las condiciones son totalmente contrarias a la otra porque no hay punto de comparación. Entonces, estos agricultores 9 que nosotros que seleccionamos, fueron agricultores que iniciaron un proyecto de capacitación agroecológica. Uno de ellos siguieron con la agroecología, otros no, y ellos aceptaron hacer parte del estudio de resiliencia. Entonces, fue ese punto de partida. El punto de partida fue un proyecto anterior que habíamos trabajado, el proyecto de capacitación en agroecología, y con ellos, muchos de ellos estaban ya, habían recibido todos recibieron la capacitación, pero unos no creyeron mucho y siguieron con la agricultura convencional, pero nos permitieron hacer la evaluación con ellos. ¿Ya? Es muy importante eso de cómo seleccionar los agricultores, porque muchas veces tú haces una finca, evalúas indicadores de resiliencia o de sostenibilidad y unos están en la zona alta y otros en la zona baja, donde los suelos son totalmente distintos, donde las condiciones socioeconómicas son totalmente distintas, donde el conocimiento es totalmente distinto. Entonces,
el punto de comparación es como comparar peras con manzanas. Entonces, la idea fundamental es poder trabajar con fincas más o menos del mismo tamaño, porque cuando tú trabajas con grandes agricultores y pequeños agricultores, o los de ladera con los de la zona baja, ya, no, es que él sí puede porque allá los suelos son mejores, no, es que él tiene mayor conexión, no, es que él sí pudo por esto y por eso. Entonces, es más o menos trabajar con esa racionalidad. Listo. Y la pregunta la última pregunta que hacen sobre, que quizás se le hicieron a Miguel, no sé, de que si el trabajo de autosuficiencia y de cercanía puede constituir un elemento importante de resiliencia al cambio climático. Pues yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque de todas formas, si tú piensas quiénes son los causantes del cambio climático, son básicamente la agricultura de gran escala, la agricultura para exportación, la agricultura que usa grandes insumos, todo eso emite muchas emisiones. Si tú puedes tener una finca muy linda, muy agroecológica, pero el producto va y viaja no sé cuántas millas, de todas formas eso tiene una huella climática importante. O sea, si nos pusiéramos pues en esa tónica, a mí me parece que sí, que sí tiene una lógica muy interesante de poder el trabajo de producción para, no solamente para el autoconsumo, yo no quiero decir porque nosotros, por ejemplo, aquí no podemos tomar todo el café que producimos, eso pues lo tengo muy claro, pero por lo menos que el agricultor produzca para su soberanía alimentaria, que muchos de sus productos los pueda vender también en el mercado local, y el café pues son productos que desafortunadamente pues tienen otra lógica. Pero si nos pusiéramos a poder hacer una contabilidad de las emisiones, obviamente la agricultura de cercanía y de autosuficiencia más local no produce tantas emisiones como exportar café a quién sabe a dónde. Entonces, en ese sentido, yo creería que sí. Pero lo que sí nos ayuda mucho el trabajo del territorial, de cercanía, autosuficiencia, soberanía, es no solamente una resiliencia ecológica al cambio climático, sino una resiliencia de poder transformar el sistema alimentario, que es que el problema es la transformación de ese sistema agroalimentario que es la que está causando los problemas. Ahí terminaría con las preguntas, Inés. No sé si hay más preguntas. Muchísimas gracias, Clara. En principio no hay... Bueno, hay una pregunta sobre cuál es qué tilo es. Si puede decir el nombre científico del tilo para ver, porque hay diferentes cosas que se le llaman tilo. Sí, puede ser que sea diferente allá en Europa, sí. Ya te voy a decir la especie que la tengo no me la sé de memoria porque la tengo en la presentación. No la veo. Sambucus nigra, su especie peruviana, familia Fiburnacea. No sé si es la misma, tal vez no. Es de altura. Hablaban aquí de diferentes... Ay, que se me va la última pregunta. Berioska nos pregunta si las metodologías que mencionó se ajustan a los diferentes lugares, si se modifican los indicadores según los lugares. Sí, qué bueno, sí, gracias por esa pregunta. Lo que a mí me gusta presentar las metodologías porque tú puedes cambiar los indicadores, puedes cambiar, ¿sí me entiendes? De acuerdo a las condiciones en las que estés y de acuerdo al grupo de agricultores con el que estés trabajando. Porque yo creo que de eso se trata básicamente, es cómo se evalúa. Por ejemplo, el índice holístico de riesgo tú lo puedes manejar de acuerdo a los indicadores, los indicadores cambian de acuerdo a si es, por ejemplo, si ustedes están más expuestos a, no sé, a lluvia, o a secas, o a lluvias, o a huracanes, de acuerdo a eso los indicadores van a variar. Si tú estás en zona de ladera, el recurso suelo siempre va a salir que los agricultores quieren evaluar eso. O si tú estás en zonas donde llueve mucho, como en el caso del Chocó colombiano que tenemos demasiada agua, bueno, ¿cómo vamos a soportar las inundaciones? Muchos indicadores van asociados a eso, pero la metodología es la misma. Tú puedes
buscar cuáles son los indicadores de vulnerabilidad, cuáles son los indicadores ¿sí me entiendes? En ese sentido es que se puede variar los indicadores y el lugar. Pues en principio no hay más preguntas, Clara. Muchísimas gracias. Y hay muchísimos comentarios de agradecimiento bueno, de gente que se está acercando a la agroecología y gente también bueno, que ha venido Qué hasta rico. aquí porque la conocen y porque saben de lo que trata también. Bueno, yo les deseo muchos éxitos, que sepan que son bienvenidos al mundo agroecológico y pueden contar conmigo, ya saben mi email, lo que necesiten con mucho gusto. Por ahí hay alguien de Portugal, qué rico, todos los que se quieran unir al movimiento los necesitamos, especialmente joven que quiera hacer investigación, aquí estamos para empujarlos y apoyarlos. Lo que necesiten me escriben, por favor. Pues muchísimas gracias, Clara. Bueno, gracias, que estén muy bien. Chao. Hasta la próxima. Bueno, Chao. chao, gracias.